En Conexión Radio, la voz que cuenta la historia mientras ocurre. 9 en punto de la mañana de este martes 23 de mayo del año 2023. En este momento sintoniza usted en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular, en su teléfono móvil. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Porque aquí en el estudio cada micrófono tiene su camarita. Bienvenidos. Recibo el saludo de, doña María Alicia Sifonte, siempre consecuente desde Caracas, que le manda saludos a todo el equipo. José E. de Villa nos saluda desde la tierra zuliana, que amaneció fresca a 30 grados. Elías Enrique Prato nos saluda desde Negril, en Jamaica. Guillermo Lozada en Georgia. Aleja González en Caracas. María Isabel Vargas Rodríguez en Tennessee. Saeda Bon en Orlando. Magali Hernández en Dublín, allá en Irlanda. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Otra que es siempre muy consecuente, Chere Ramos Graterol desde Caracas. Gerardo Serrao desde Doral, Aleja, decía que ha llovido un poco y ha aliviado el calor allá en Caracas. Carlos Cuevas desde Filadelfia. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Daniel, Laura y a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel y ese tonito, caray, me sorprendió. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa en Madrid. Buenos días o buenas tardes por allá, Mariel Sofía. Hola, buenos días. Feliz martes para todos nuestros oyentes, para mis compañeros en el estudio. Esperamos que el programa de hoy les guste. Les saludo desde Madrid. Jesús Carreño está en la edición y montaje y en los controles Daniel Patiño. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y a todos los oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 23 de mayo, es el día de San Desiderio de Langres, San Efebo de Nápoles. Yo no sabía que había un santo Efebo. San Eutiquio de Nurcia. Felicitaciones a todos los eutiquios. San Guiberto o San Guiberto, San Honorato de Subiaco y San Juan Bautista de Ros. Y si entramos en el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para hoy repite la luna creciente en Cáncer. Fíjese usted, la luna de Cáncer es la luna de la fertilidad. Además de ser la luna de la fertilidad, es la luna propicio para todo lo que tiene que ver con los niños. Y además de eso, es la luna de los enamorados. Sume usted sus ingredientes y ya sabrá, pues, a qué atenerse o para qué prepararse. La sensualidad está a flor de piel, leo aquí. Ideal para reunirse en familia, es una buena luna para todo lo que tiene que ver con los placeres gastronómicos. Es una buena luna para mudarse. Así será de generosa, ya que está en creciente, es buena para sembrar y podar plantas, y es una buena luna hasta para casarse. Luna creciente en Cáncer, Sol en Géminis, en este martes 23 de mayo del año 2023. Y repasando las efemérides del día de hoy, tenemos que en 1873 se establece la Real Policía Montada del Canadá, la del sargento Preston con su fiel perro King. Pero ahí ya me delaté, ¿no? Esa era una serie que yo veía de niño en la televisión. El 23 de mayo de 1785, Benjamin Franklin
anuncia su invención de los bifocales. El 23 de mayo de 1813, Simón Bolívar entra en Venezuela desde Colombia, por Mérida, y comienza la campaña admirable. Le proclaman el Libertador. Escuche usted esto. Esto va para Mari Montes. 23 de mayo de 1895. Se realiza el primer juego de béisbol en Venezuela, en un campo abierto, el Stand del Este, posiblemente el primer estadio de béisbol del país, frente a la antigua estación de tren de Quebrada Honda, entre equipos Caracas BBC, Los Azules y Los Rojos, ganando Los Azules dirigidos por Amenodoro Franklin con marcador de 28 carreras a 19. Más que un juego de béisbol, eso fue una carrera de caballos, ¿no? Entre los jugadores se encontraban venezolanos que habían estudiado en los Estados Unidos y 3 cubanos residentes en Caracas. En mayo de 1895, los hermanos Amenodoro, Emilio, Gustavo y Augusto Franklin fundaron el primer club de béisbol organizado del país, Caracas BBC. Para el primer juego, los directivos del club enviaron una nota para ser publicada en el diario El Tiempo, invitando a presenciar, escuche, un nuevo tipo de juego de ajedrez, el base-vale. ¿Qué tal? El 23 de mayo de 1929, en Ciudad de México, se da una protesta estudiantil en la Escuela Nacional de Jurisprudencia que demandaba autogobierno, libertad de cátedra, libertad de pensamiento, y esto derivó en la autonomía de la entonces llamada Universidad Nacional de México, que entonces se volvió Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Por ello, hoy es el Día del Estudiante en México. El 23 de mayo de 1934 fueron avaliados en una emboscada en Luisiana Bonnie and Clyde, los mismos que después fueran llevados al cine con mucho éxito por Warren Beatty y Faye Dunaway. El 23 de mayo de 1937 murió John D. Rockefeller, empresario e inversionista, fundador y presidente de la Standard Oil. La Standard Oil llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de los Estados Unidos. Eso nos dará una idea de la fortuna de John D. Rockefeller. En 1972, la Standard Oil se renombra como Exxon Corporation y hoy es ExxonMobil Corporation. El 23 de mayo de 1949, en Bonn, se promulga la Ley Fundamental de Bonn, con la que se funda la República Federal de Alemania. Se conocía como la Alemania Occidental y se crea con los territorios que le quedaron a Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia después de la derrota alemana en la Guerra Mundial. La parte que le quedaba a Rusia se convierte en la República Democrática Alemana. Hoy está cumpliendo 72 años Anatoly Karpov, el afamado campeón de ajedrez. El 23 de mayo de 1993 falleció Luis Beltrán Prieto Figueroa, maestro, educador, político, fundador de Acción Democrática y del MEP. Y el 23 de mayo del 2017 falleció Roger Moore, quien hizo 7 películas de James Bond. Hizo una más que Sean Connery, ¿no? Pero antes de James Bond fue El Santo y antes del Santo fue Ivanhoe. El 23 de mayo de 1910 nació el clarinetista, director de su propia orquesta en aquellos tiempos del jazz, Artie Shaw. En 1928, el 23 de mayo, nació Rosemary Clooney, la tía de George. Y el 23 de mayo de 1960, por 5 semanas seguidas, The Everly Brothers logran la posición número 1 en el Hot 100 Billboard en Estados Unidos con Kathy's Clown. Y a las 9:11 es tiempo ya para hacer contacto con The World Law Group, la firma de accidentes, la firma legal de accidentes que dirige Hani Martínez Ward. Pero hoy no tenemos a Hani, en su lugar está el buen amigo Javier Pacheco. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Gracias por la invitación al programa del día de hoy. Javier, ¿qué hay que hacer en el momento de un accidente? Sí, bueno, una pregunta que mucha gente nos hace y que siempre estamos comentando aquí. La realidad es que cuando ocurre un accidente las personas no saben qué hacer. Lo más importante, por supuesto, es llamar a la policía. Si hay alguna persona lesionada, por supuesto que venga la ambulancia, el rescue, para que preste el cuidado médico necesario. El reporte de policía sería lo número uno. Número dos, tomar fotos de la escena del accidente, tomar fotos de los vehículos involucrados en el accidente. Tomar fotos no solo de los daños que tiene el vehículo de la persona que fue víctima, sino también tiene que tomarle fotos al culpable, a los daños que sufrió ese vehículo, igual que a la matrícula, a la chapa o a la placa de ese vehículo, solo en caso de que esa persona quiera irse de la escena del accidente. Esos son digamos, los 3 pasos básicos. El reporte de policía es fundamental porque ahí vamos a conseguir ya información del seguro de la persona culpable y vamos a poder iniciar lo que es la reclamación a ese seguro. Y llamar a Jani Martínez Wara de Warlaw Group. Por supuesto. Sí, al 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Qué tipo de servicio van a darle ustedes, Javier, a la persona que los llame en pleno accidente? Sí, nosotros le damos, digamos, en la plena escena del accidente todas las recomendaciones básicas, dónde llevar el vehículo, qué hacer, si ir a un hospital, de acuerdo a cada situación. Cada accidente es distinto, cada circunstancia es distinto. Por eso lo importante es tener el número de teléfono a mano, teléfono guardado en la agenda electrónica del celular, en los papeles importantes del carro, porque un accidente no es algo que uno está esperando que suceda, pero cuando sucede usted tiene que estar preparado. Nosotros ayudamos a las personas desde la misma escena del accidente con todo lo que es el daño del vehículo para que puedan también recibir tratamiento médico y reclamamos una compensación económica que no es otra cosa que un dinero que por ley la persona que ha sido víctima de un accidente tiene derecho a reclamar al seguro del culpable. Muy bien, repito el teléfono. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Javier? ¿Aló? ¿Algo más sí. que quieras? Sí, bueno, importante mencionar que cualquier persona que inclusive tenga un caso, digamos, encaminado con otro abogado de accidentes y no se siente bien representado, también tiene el derecho de cambiarse a nuestra firma y eso no le cuesta ni un centavo adicional. Es algo que pueden hacer. Nosotros inclusive estamos tomando muchos casos de personas que no se sienten bien representados, su abogado no habla el idioma español y se pueden cambiar sin ningún costo para ellos. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Javier. Feliz día para todos. Javier Pacheco, abogado de la oficina The World Law Group, la oficina de Jani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:15. El editorial con César Miguel Rondón. La situación planteada con el tema de la inteligencia artificial, que ha encendido alarmas en los sectores más diversos. Hasta Henry Kissinger, cuando le hacen esa famosa entrevista en The Economist, a propósito de los 100 años que está por cumplir esta semana, hace un balance de la situación actual del mundo, da consejos, opiniones sobre la guerra de Ucrania, sobre la relación de China y Estados Unidos, y cuando le preguntan los periodistas de The Economist sobre sus grandes preocupaciones, apunta a dos fundamentalmente: la falta de un liderazgo capaz en estos tiempos y la inteligencia artificial. Le alarma lo que pueda ocurrir con la inteligencia artificial. Ahora, es tan delicada la situación planteada con la inteligencia artificial que las propias empresas que manejan y producen inteligencia artificial están pidiendo de manera urgente regulación para la inteligencia artificial. Ellos
que saben lo que tienen entre manos, que saben el inmenso potencial que significa la inteligencia artificial, están diciendo, urge establecer una regulación importante. Y la están equiparando, por ejemplo, con las regulaciones internacionales en materia nuclear. Tan delicado es el tema de la energía, la inteligencia artificial, que se equipara a los problemas, riesgos que puede representar la energía nuclear. Así como hay una agencia internacional de energía nuclear, debería haber también una agencia internacional de inteligencia artificial. Esto lo ha, entre otros, lo ha declarado el CEO de Google y lo ha recogido de Financial Times. Leo la advertencia, la despliega muy ampliamente Semafor en las noticias fundamentales para el día de hoy. Así serán los riesgos que los propios involucrados, los propios fabricantes, los propios empresarios son los que piden, tienen que regularnos. Tienen que regularnos porque esto puede ser peligroso de más. Son las 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Joe Biden dijo que el incumplimiento de la deuda estaba fuera de la mesa, después de las conversaciones con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Ambos describieron la reunión como productiva, aunque no se llegó a ningún acuerdo. Ayer se reunieron en la oficina oval. Estados Unidos podría dejar de pagar su deuda el próximo 1 de junio. Ningún rincón de la economía mundial se salvará si Estados Unidos entra en default, según los análisis de Associated Press, desde empleos en Estados Unidos hasta fábricas chinas. Un incumplimiento también dañaría la confianza en la deuda de los Estados Unidos, ampliamente vista como un activo seguro, lo que desencadenaría una crisis financiera global cataclísmica. El senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, en un discurso ayer anunció su candidatura a la nominación presidencial republicana, saltando a una batalla primaria que hasta ahora se ha centrado en Donald Trump y Ron DeSantis. Dijo Scott, vivimos en la tierra donde es posible que un niño criado en la pobreza por una madre soltera en un apartamento pequeño algún día sirva en la casa del pueblo y tal vez incluso en la Casa Blanca. Este es el país más grande de la tierra fértil de Dios, dijo Scott. Esta alusión es evidentemente autobiográfica. El senador Scott vino de la pobreza, es afroamericano y es el único afroamericano por los republicanos en el Senado. Es el 6º candidato republicano en lanzarse. Atención con esto que voy a leer. El Surgeon General, el cirujano general Vivek Murthy, emitió una advertencia que las redes sociales representan una amenaza para la salud mental de los niños. Murthy está pidiendo a los legisladores, las plataformas y los padres que creen límites más seguros. Anteriormente dijo que cree que la edad de 13 años es demasiado pronto para que los niños se unan a las redes sociales. Lo que los niños están experimentando hoy en las redes sociales es diferente a todo lo que las generaciones anteriores han tenido que enfrentar, dijo Murphy. La gente se ha comparado durante milenios, pero nunca a este grado, con el abrumador volumen de contenido que llega a nuestros niños las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los legisladores estatales han aprobado más leyes que amplían el acceso a las armas que medidas de control de armas en el año transcurrido desde el tiroteo masivo en Uvalde, Texas. Se han presentado más de 1.700 proyectos de ley relacionados con armas en las legislaturas estatales desde el tiroteo de Uvalde. 93 de estos proyectos se convirtieron en ley. De ellos, el 56% amplió el acceso a las armas de fuego o benefició a la industria de las armas de fuego, por ejemplo, permitiendo la fabricación en el Estado o protegiendo a los fabricantes de demandas por responsabilidad, encontró la revisión que hizo Axios.
Arkansas, por ejemplo, aprobó 7 leyes de este tipo, la mayor cantidad de cualquier estado. 44% de los proyectos de ley aprobados restringieron el acceso a las armas de fuego o apoyaron a las víctimas y o posibles víctimas en casos relacionados con armas. Y Jean Carroll le ha pedido a un juez que enmiende su caso inicial de difamación contra el expresidente Donald Trump luego de los comentarios que éste hizo durante el Town Hall de CNN. A principios de este mes, un jurado federal de Manhattan determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll en el vestidor de una tienda departamental de lujo a mediados de la década de los 90 y le otorgó $5 millones por agresión y difamación. El jurado se puso del lado de Carroll, quien alegó que Trump la difamó cuando negó su afirmación. Dijo que no era su tipo y sugirió que se inventó la historia. Ahora busca daños punitivos adicionales después de que Trump repitiera sus declaraciones difamatorias en un ayuntamiento de CNN y llamara a Carroll una chiflada. Trump ha negado todos los reclamos presentados contra él por Carroll y apeló el fallo del jurado. 9:23, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco tenían previsto llegar a Caracas para concentrarse frente a la Corporación Venezolana de Guayana y exigir el pago de una deuda que el Estado mantiene con más de 12.500 personas del gremio de petroleros desde hace 15 años. Sin embargo, funcionarios policiales en distintas alcabalas del país impidieron el paso de los vehículos donde se movilizaban y no lograron llegar a la capital. Un total de 63 mujeres fueron asesinadas en Venezuela durante los primeros 4 meses de este año, según el conteo que realiza la organización Utopics, que difundió el 17 de este mes. En la investigación también se registraron 16 femicidios en el mes de abril, 18 de estos casos en grado de frustración, así como 8 muertes violentas de venezolanas en el exterior. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, indicó que para el 31 de enero de este año tenían 1.082 niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos que se encontraban en hogares sustitutos, casas hogar, centros de emergencia o internados de la institución. A partir del 2021 y hasta finales de marzo de este 2023, las cifras de vulneraciones a los derechos de menores de edad migrantes venezolanos se duplicaron y alcanzaron los 7.690 procesos, según estadísticas de el ICBF. 9:27. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Brasil declaró una emergencia de salud animal de 6 meses después de que se detectaron varios casos de gripe aviar en aves silvestres. Aunque no se han detectado casos en las regiones productoras de aves de corral más grandes, un brote podría tener un impacto devastador en la economía brasileña y el suministro mundial de alimentos. Las exportaciones de aves de corral de Brasil tienen un valor de casi $10.000 millones al año, casi el doble de las de los Estados Unidos, el siguiente mayor exportador. Los casos son parte del brote de gripe aviar más grande del mundo que comenzó en octubre de 2021. Los científicos aún no están seguros de por qué este brote ha demostrado ser tan resistente, y la Organización Mundial de la Salud dice que rastreará la propagación de la gripe para comprender si puede mutar a una forma que pueda propagarse en humanos. El gobierno de Colombia ha anunciado que ahora hace uso de imágenes satelitales de detalle con las que trata de localizar a los 4 menores desaparecidos desde comienzos de mes en una zona selvática del país, tras accidentarse el avión en el que viajaban con otros 3 adultos, todos ellos fallecidos. Las divergencias que mantienen el gobierno y el Grupo México, uno de los mayores conglomerados del país,
a raíz de la ocupación por parte de unidades de la Marina de 3 tramos ferroviarios que tenía en una subsidiaria de la corporación, alertaron ayer los temores entre los inversionistas e hicieron caer por segunda jornada consecutiva la Bolsa Mexicana de Valores. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa culminó la sesión con una pérdida de 1.53%, afectado por la caída que sufrieron la mayoría de las acciones, entre ellas la del Grupo México, la tercera empresa más importante del mercado bursátil, que bajaron 3.16%. El equipo salvadoreño de fútbol Alianza tendrá que jugar sus partidos como local a puerta cerrada durante un año y pagar una multa de $30,000, según decidió el ente disciplinario salvadoreño, tras una estampida en su estadio la semana pasada en la que murieron 12 personas y más de un centenar resultaron heridas. En su fallo del lunes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol también dio por vencedor al FAS, lo que lo catapulta a semifinales de la Liga Salvadoreña tras ganar el primer partido 1-0. La tragedia se produjo la noche del sábado, pocos minutos después de iniciado el partido de vuelta entre Alianza y FAS por los cuartos de final de la Liga Salvadoreña. 9:30 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Estados Unidos y sus aliados están muy atrasados en la producción y el suministro de proyectiles de artillería muy necesarios para Ucrania. Antes de una contraofensiva ucraniana planeada desde hace mucho tiempo, los funcionarios estadounidenses y europeos han insistido en que están presionando a los fabricantes de defensa para que aumenten la producción. Un grupo paramilitar ruso respaldado por Kiev se adentró 5 millas en territorio ruso y atacó puestos fronterizos. Declararon la República Popular de Belgorod, un eco deliberado de las falsas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, establecidas por las fuerzas respaldadas por Moscú antes de la invasión a gran escala del año pasado. Kiev negó su participación y dijo que Ucrania no tuvo nada que ver con el ataque, que los grupos estaban compuestos por ciudadanos rusos y que los tanques se venden en cualquier tienda militar rusa. El incidente destaca las vulnerabilidades en las líneas de defensa rusas y su incapacidad para contrarrestar eficazmente tales incursiones, según el Centro de Estrategias de Defensa, un grupo de expertos ucraniano. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado hoy, martes, que Polonia y varios países ya han empezado a adiestrar a pilotos ucranianos en el uso del F-16 como paso previo a entregar estos cazas al ejército ucraniano, tal y como lo solicita el presidente Volodymyr Zelensky. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, ha destacado hoy martes desde la ciudad china de Shanghái que la visita realizada en marzo por el presidente de China, Xi Jinping, a Moscú, dio un nuevo ímpetu hacia la construcción de un sistema multipolar justo en las relaciones internacionales. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a los líderes políticos y religiosos de Israel para que eviten realizar visitas a lugares santos y rechacen la retórica incendiaria, después de que el ministro de Seguridad de Israel y líder ultraderechista Itamar Ben-Gvir acudiera este fin de semana a la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y el ejército israelí indicó hoy que había derribado la casa de un palestino implicado en un ataque en Tel Aviv que dejó un muerto y 2 heridos en marzo. Imágenes en video del ataque mostraban a un hombre que, según el ejército, era Muataz Kawaja, de 23 años, disparando a 3 hombres por la espalda, incluido uno en la cabeza, en una de las calles más transitadas de Tel Aviv, antes de morir baleado por la policía israelí. Jamás le identificó como miembro de su brazo armado. El ejército destruyó hoy la casa de Kawaja en Naalin, al noroeste de Ramallah, en la ocupada Cisjordania.
El ejército dijo que la gente quemó neumáticos, arrojó piedras y lanzó fuegos artificiales hacia las fuerzas israelíes que demolían la vivienda. 4 hombres sospechosos de colgar en enero una efigie del jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., en un puente sobre la autopista cerca de Madrid, fueron detenidos y 3 de ellos liberados, según indicó la policía española en el día de hoy. Las detenciones se conocían 2 días después de un nuevo caso de insultos racistas contra el jugador brasileño en un juego de la Liga Española contra el Valencia. La efigie apareció colgada del cuello la mañana de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Al lado había un cartel con las palabras «Madrid odia al Real». Los responsables emplearon un maniquí negro con el nombre de Vinicius, le ataron una cuerda al cuello y lo colgaron de un paso elevado antes del amanecer. La policía dijo que 3 de los detenidos pertenecían a un grupo de hinchas violentos del Atlético y el otro era un seguidor del grupo. Varios tenían antecedentes policiales por otros delitos. Son las 9:35 de la mañana. Al leer las noticias de Estados Unidos, por supuesto, lo más importante es lo que tiene que ver con el tema de la deuda y esa fecha fatídica que está por delante del 1 de junio. El presidente Biden, luego de reunirse ayer con Kevin McCarthy en la oficina Oval, dijo que el incumplimiento de la deuda estaba fuera de la mesa y, según los analistas, ningún rincón de la economía mundial se salvará, desde empleos en Estados Unidos hasta fábricas chinas. La situación, si Estados Unidos entra en default, es cataclísmica. ¿A qué nos estamos enfrentando? Vamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el analista y consultor económico y financiero Isaac Cohen. Isaac, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Encantado, un placer, César. Frente a qué nos estamos enfrentando, Isaac, si en efecto el próximo 1 de junio no se llegó a un acuerdo y Estados Unidos entra en default? Bueno, es un ritual al que nos estamos acostumbrando porque parece que los partidos políticos en Estados Unidos utilizan este tema para espantarse mutuamente y hasta que se convencen de que lo que viene es muy peligroso y se ponen de acuerdo. Sí, continúa por favor, Isaac. Bueno, si en ese caso yo creo que lo que tenemos que hacer es observar muy de cerca las conversaciones que hasta ahora pues han revelado que hay posibilidades de un arreglo. La última conversación de ayer ante el retorno del presidente Biden de Asia, pues parece que fue positiva. El líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, el señor McCarthy, así lo reconoció. De manera que estamos pues pendientes de ese resultado, sí muy alerta respecto a las posibilidades de que esto no funcione, lo cual sería catastrófico, como muy bien lo indicaste. Ahora, si todos están conscientes de este cataclismo que puede venir, ¿por qué no terminan de llegar a un acuerdo? Es decir, ¿qué tanto pudieron hablar para decir fue muy positiva la reunión, pero no hemos llegado a un acuerdo ayer en la oficina Oval? Bueno, yo creo que hay temas que todavía están sin resolver. Las diferencias entre ambos partidos son profundas. Hay una diferencia básica. Para el Partido Republicano, la manera de resolver el tema, de enfrentarse al tema de la deuda, es recortar el gasto. Que el gobierno sea más pequeño y que no se endeude tanto y que empiece a gastar menos. Eso indica recortes de programas muy delicados, como por ejemplo seguridad social, Medicare, ese tipo de recortes que son muy dolorosos para la mayoría de la población. El Partido Demócrata dice, no, mejor subamos los impuestos, especialmente a quienes son más pudientes. Y entonces ahí hay un enfrentamiento porque el Partido Republicano subir los impuestos no le interesa. De hecho, durante la administración del presidente Trump, vimos que se rebajaron los impuestos, se aumentó la deuda como resultado, y bueno,
El asunto es cómo ponerse de acuerdo a pesar de esas diferencias, porque tienen que llegar a un acuerdo, pues si no lo que van a hacer es que van a arruinar el crédito de los Estados Unidos no va a pagar su deuda, el dólar se va a venir para abajo, el sistema financiero mundial va a sufrir, Estados Unidos va a entrar en una recesión y va a arrastrar a la economía mundial a una recesión que se ha evitado hasta ahora, lo cual es impresionante, la forma como se ha evitado. Esas alternativas son las que deben de motivar a ambos partidos a ponerse de acuerdo. Ambos partidos tienen sectores radicales en su seno que dicen que no hay que ceder. Pero hay sectores más razonables que dicen, no, nos tenemos que encontrar en el medio, en algún lugar. Yeah. Y entonces los radicales se quedarán, como se dice vulgarmente, agarrados de la brocha, porque va a tener que haber un acuerdo en el centro del espectro. Y eso es lo que se está buscando. Ya, en esto, por lo que dijiste al principio, Isaac, seguramente nos tendrán en vilo hasta el último día del mes de mayo, a las 12 de la noche. Sí, efectivamente, parece ser de que hay que asustarse mutuamente para poder llegar a un acuerdo. No estoy subestimando lo que está en juego, pero definitivamente hay conciencia de lo que pasaría, de manera que eso lo que hace es que es llevar al borde del precipicio para motivar el arreglo. Con frecuencia en las democracias para movilizar a la opinión pública es necesario llevar las cosas a un extremo para convencer a los políticos que se pongan de acuerdo. Pero en este caso el peligro es grande, o sea, estamos frente a situaciones que serían muy delicadas. Por ejemplo, arruinar el dólar. Sí. Como si que no hubiera competencia en el mundo en contra del dólar. Porque ahora hay alternativas, o sea, la moneda de China tiene pretensiones. Entonces, si hay desencanto con el dólar, pues va a haber que invertir en moneda china. Entonces, ese tipo de situaciones es muy peligroso. Ya lo creo. Isaac, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Como siempre, César, un gusto. Isaac Cohen, analista y consultor económico y financiero, nos habló desde Washington, D.C. 9:41 de la mañana. Al regreso venimos con nuestro foro para el día de hoy. El año 2008, en estas fechas, se fundó UNASUR. Eso se firmó en Brasilia el Tratado Constituyente de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Esto fue una especie de invento básicamente chavista en el espíritu del socialismo del siglo XXI. ¿Para qué sirvió? ¿Qué es hoy por hoy UNASUR? ¿Qué futuro puede tener? Pues ese será nuestro foro en la mañana de hoy con dos expertos internacionalistas y politólogos, Edmundo González y Jesús Macei. El hashtag de hoy, #UNASUR. 9:42, una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 23 de mayo del año 2008, en Brasilia se firma el Tratado Constituyente de la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, comunidad política y económica integrada por los 12 países suramericanos. ¿Qué es hoy por hoy la UNASUR? ¿Cuál era su propósito? ¿Para qué ha servido? Ese es nuestro foro en el día de hoy con el hashtag UNASUR. En la línea telefónica está Edmundo González, internacionalista, ha sido diplomático de carrera, ha sido embajador de Venezuela en Argentina, también en Argelia, director del Comité de Coordinación y Planificación Estratégica de la Cancillería venezolana. Edmundo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel, un gran gusto estar contigo, cordial saludo para ti, para tu equipo y para toda tu audiencia en Éxito 107.
Muchas gracias. Y también nos acompaña Jesús Macei, politólogo, diplomático, jubilado de la Cancillería venezolana. Jesús, muy buenos días. Gracias por sumarte a esta conversación. Bueno, un placer, César, estar en tu programa. Saludos al embajador Edmundo González, a tu equipo y a tu audiencia en la emisora 107. Estamos a tu orden. Primera pregunta, ¿para qué se conforma en el año 2008 UNASUR? Le pregunto al embajador Edmundo González. Edmundo. Bueno, yo comenzaría diciendo que a lo largo de todos los desarrollos políticos de América Latina se han realizado numerosos intentos en la búsqueda de aquel sueño de la integración regional que impulsaba el Libertador. Sin embargo, muchos de estos proyectos han sido muy poco fructíferos. Uno de ellos, tal vez el más reciente, ha sido la Unión de Naciones Suramericanas, mejor conocida como UNASUR, una organización regional que en su momento estuvo conformada por casi la totalidad de los integrantes de América del Sur, hoy en día muy venida a menos y con apenas 6 de sus miembros. Y en ello ha influido fundamentalmente el viraje ideológico que vivió la región en los últimos años, aunado, por supuesto, a la constante inoperancia del organismo, las crisis económicas que han afectado a diversos de nuestros países, la falta de interés político, y hay que reconocerlo también que allí operó el propio bloqueo que ocasionaron las propias normas de funcionamiento de la organización que llevaron al declive a este muy ambicioso proyecto de integración regional. Hablaba Edmundo González. Le pregunto a Jesús Macei, ¿qué hizo que UNASUR no funcionase? Y como bien decía Edmundo, pues de haber tenido a todos los países del continente, en la actualidad son apenas 6. Bueno, César, en primer lugar está la heterogeneidad política e ideológica que tuvieron los miembros a partir del año 17-18. Tenían diferentes visiones de lo que era la integración. UNASUR fundamentalmente estaba tratando de trabajar en los temas de integración de infraestructura, temas de ambiente, temas sanitarios, pero los países tenían diferentes visiones cómo tratar estos temas políticos, sanitarios, de infraestructura, etcétera, ¿no? Y claro, aunado a esto, en segundo lugar, las divergencias políticas e ideológicas que tuvieron los miembros, porque habían otros mecanismos de integración en paralelo en América Latina, como Mercosur y la Comunidad Andina. Entonces no se sabía cómo se iba a integrar esta tercera pata. Y no olvidemos que los antecedentes de UNASUR se pueden rastrear desde aquella cumbre del año 2000 que promovió el presidente Fernando Enrique Cardoso en Brasilia en el año 2000. Ahí están los antecedentes del UNASUR. Y claro, cuando llega Lula al gobierno, junto con Néstor Kirchner y Hugo Chávez, tiene otra visión de lo que debe ser la integración, una integración quizá con más visos políticos, un organismo intergubernamental con una actuación mucho más política que de la integración. Entonces eso es lo que yo creo que hace en cierta forma tener falta de eficacia en buscar la integración UNASUR, ¿no? Hablaba Jesús Macei. Si ya existía la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur, y Venezuela pertenecía a la Comunidad Andina de Naciones y se empeña Hugo Chávez en sacarla de allí y va tras ese motor de la UNASUR, si ya existían esas dos instituciones, ¿por qué era necesario UNASUR?
¿Cuál era el verdadero interés, digamos, político, ideológico que lo movió? Le pregunto a Edmundo González. Mira, para mí desde el comienzo estuvo muy claro que el objetivo detrás de la creación de la UNASUR estaba, por una parte, el de enfrentar la hegemonía internacional de los Estados Unidos. Por otra parte, el crear una esfera de acción netamente regional. Sin embargo, la crisis de liderazgo y la ausencia de consensos sobre valores comunes fundamentales, pues democracia, respeto de derechos humanos, libertades, etcétera, hizo que ese proyecto fracasara. Agreguemos también la falta de liderazgo regional. Con la caída de Dilma Rousseff se marcó un declive del interés brasileño en este proyecto. Además de esto, la desaparición física de Hugo Chávez, el derrumbe de los precios del petróleo, redujeron las posibilidades que tenía el liderazgo venezolano. Así pues que, además de ello, se produjeron grietas importantes, como fue la ausencia de una respuesta de UNASUR ante la crisis política en Venezuela, que allí se generaron posturas irreconciliables entre algunos de los miembros. Por ejemplo, Edmundo, perdona que te interrumpa, ¿podrías ahondar en eso último que acabas de decir? ¿Qué ocurrió en el seno de UNASUR ante la crisis venezolana? Sí, bueno, recordemos que eran los tiempos en los que estaba el secretario general de la UNASUR, era Ernesto Samper, quien se comportó en la crisis venezolana como un aliado del régimen de Nicolás Maduro, y vino a Venezuela prácticamente a apuntalar al gobierno, obviando descaradamente a los sectores mayoritarios de la oposición venezolana, que nunca tuvieron una participación efectiva en estas conversaciones. Así que eso hizo que la UNASUR fuera vista y se comportara más como un club de presidentes aliados que como un organismo responsable de la integración, de promover la integración regional. Hablaba Edmundo González. ¿Para qué sirve la UNASUR hoy en día? Le pregunto a Jesús Macei. Bueno, hoy serviría para mucho, ¿no? Porque América Latina debería de buscar su integración desde el punto de vista de la integración desde el punto de vista de la infraestructura física a nivel de carreteras, autopistas, ferrocarriles, etcétera, vía aérea, vía marítima. Eso sería una vía, propulsar políticas en ese sentido. De otro aspecto, tratar de insertarse más eficientemente en la economía mundial. Lo que pasa es que hoy los pocos países que quedan de UNASUR no tienen el músculo económico que contaban hace ya más de 12, 13 años. Brasil, Argentina y Venezuela, que vivieron un gran boom, como muy bien acertadamente dijo el embajador Edmundo González, con base a las exportaciones de commodities en aquella época. Hoy no tienen ese boom económico. La economía argentina está hoy en un lamentable estado de que prácticamente está en default. Bueno, la economía venezolana con los problemas de financiamiento y de obtención de recursos externos, y Brasil también tiene problemas económicos. Entonces, UNASUR serviría mucho para hoy, porque, por ejemplo, tratar el tema de lo que ha sido la pandemia del COVID, se podían haber coordinado políticas sanitarias en ese sentido, pero lamentablemente, como también acertadamente dijo el embajador Edmundo González, el UNASUR se perdió en confeccionar un club político ideológico de izquierda, donde indudablemente tuvieron un gran peso lo que fueron las primeras presidencias de Lula, de Néstor Kirchner
y de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, y también hoy Brasil, por ejemplo, la semana que viene está planteando una cumbre de los presidentes suramericanos, yo creo que con base a tratar de revitalizar o visualizar cómo puede ser UNASUR en los próximos 10, 15 años, ¿no? Entonces, vamos a ver cuántos presidentes van a asistir y eso va a decir mucho del interés que tengan los países suramericanos en el relanzamiento de UNASUR, ¿no? Esa cumbre va a ser muy importante y vamos a ver qué agenda van a plantear los brasileños, porque como hemos visto en los primeros 4 meses de la administración de Lula, en un contexto internacional e histórico totalmente diferente al que le tocó en el año 2002, está tratando de tener una política exterior mucho más activa. Y uno de los señalamientos de esa política exterior mucho más activa es tratar, que yo creo que de levantar el proyecto del UNASUR. Pero falta ver si los otros países suramericanos tienen la misma visión de Suramérica, del Brasil, ¿no? Hablaba Jesús Massey. Más allá de UNASUR, por ejemplo, ¿qué tipo de integración real puede forjarse en la América del Sur y más allá en toda la América Latina? ¿Qué rol puede jugar la OEA, por ejemplo, en todo esto? Estas son las preguntas que dejo en el aire para que las abordemos al regreso de esta pequeña pausa comercial. Son las 10 en punto de la mañana y esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estás en sintonía de Éxitos 107.1. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:05 de la mañana. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Y si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, las dos tienen que ver con personas en el Reino Unido. La primera es en relación a Madeleine McCann. La policía de Portugal, asistida por agentes alemanes y británicos, reanudó el martes la búsqueda de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Algarve, una región turística del sur del país, hace 16 años, César Miguel. Entre 20 y 30 policías, algunos de ellos uniformados, fueron vistos en la zona del embalse de Arade, a unos 50 kilómetros de Praia da Luz, el lugar donde la niña, que entonces tenía 3 años de edad, fue vista con vida por última vez en el año 2007. La policía portuguesa instaló una carpa azul, ya va que esto se me abrió una cosa aquí encima, y acordonó la zona. Testigos presenciales contaron que los agentes iniciaron la búsqueda poco antes de las 8 de la mañana en un área a unos kilómetros de la tienda. Pudo verse a más de una docena de autos y camionetas policiales llegando al lugar. Las autoridades lusas explicaron en un comunicado apenas ayer que la búsqueda se reanudó a pedido de Alemania y con la colaboración de Gran Bretaña. Y la otra noticia tiene que ver con el príncipe Harry. Un tribunal del Reino Unido ha avalado este martes la negativa del gobierno británico a permitir que el príncipe Harry pague de su bolsillo los gastos que supondría una custodia policial, después de que en el 2020 se quedase sin los niveles de protección de los que disponía hasta entonces, tras renunciar a sus principales deberes como miembros de la Casa Real. Gracias, Flor Alicia. Son las 19 de la mañana. Regresamos a nuestro foro en la mañana de hoy, #UNASUR, con el embajador Edmundo González y el politólogo Jesús Massey. ¿Qué mecanismos reales de integración puede tener, efectivos quiero decir, América del Sur en este momento y más allá, toda la América Latina? Le pregunto a Edmundo González.
Sí, gracias, César Miguel. A mí me gustaría subrayar un poco los esfuerzos que se están haciendo en el relanzamiento de la UNASUR. Y lo cierto es que con la llegada de Lula de nuevo a la presidencia de Brasil, se intenta promover algunas de las iniciativas en materia internacional en su papel como actor global que estuvieron planteadas durante su mandato anterior. Sin embargo, vistas las realidades internacionales de hoy y la misma agenda mundial, no parecieran contar con suficiente respaldo para llevarlas a cabo. Más bien todo lo contrario. Las últimas acciones promovidas por el dirigente brasileño han suscitado comentarios y reacciones más bien adversas, como las que provocaron sus polémicas declaraciones con respecto al posible fin de la hegemonía del dólar como moneda global durante su visita a Beijing, su postura con respecto a la invasión militar de Rusia a Ucrania, o como planteó que Brasil asumiera un papel particular en las gestiones de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese mismo orden, también durante esa visita que realizó a Beijing hace pocas semanas, Lula mantuvo que era necesario crear un agrupamiento de países, refiriéndose por supuesto a los países suramericanos, al estilo del G20, enfocado en impulsar y desarrollar este tipo de iniciativas, de gestiones. Todas estas iniciativas se han quedado pues, en el aire, han generado más bien una serie de reacciones adversas y comentarios críticos a estas posturas, con lo cual veo poco probable que pueda sostener en el tiempo esas ideas. Planteabas quién pudiera mantener o retomar las banderas de la integración latinoamericana. Mira, a pesar de todos los esfuerzos por debilitar a la Organización de los Estados Americanos, a pesar de todas sus críticas y sus debilidades, pienso que no hay en este momento una organización que pueda sustituirla, porque es todo un andamiaje internacional que no se limita solamente a los temas de prevención de conflictos, defensa de la democracia, promoción, respeto y garantías de los derechos humanos, sino que va más allá de eso en temas de cooperación, observación electoral, una serie de otras materias. Así que veo difícilmente que haya una nueva institucionalidad que pueda sustituir, por decir algo, a todo lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, que contiene toda una estructura institucional muy firme, muy sólida en defensa de estos derechos. Edmundo, te agradezco mucho la participación en el programa. Sé que debes retirarte, incluso nos hemos pasado unos minutos, pero te agradezco de verdad tu participación, el embajador Edmundo González. Ya para concluir entonces le pido su opinión a Jesús Macei con la misma pregunta que le servía a Edmundo González. Jesús, por favor. ¿Cómo no, César? Eso está un poco, tiene que ver con la crisis de identidad de Brasil como líder internacional. Desde hace más o menos unos 25, 28 años Brasil tiene un problema de identidad si quiere ser o no un global player, ¿no? Entonces esto va a jugar mucho en no solamente en el escenario internacional a nivel global, sino a nivel regional. Porque Brasil indudablemente, por el tamaño de su dimensión geográfica, su potencial económico, etcétera, etcétera, y por supuesto su democracia tan estable, es el principal país de América del Sur, ¿no? Entonces, claro, el proyecto de UNASUR está muy vinculado al Brasil y vamos a ver qué va a plantear
como dije anteriormente, en la próxima cumbre que van a hacer los presidentes suramericanos, ¿qué va a llevar en la agenda Brasil? ¿Qué tema, dónde relanzar una integración suramericana que se complemente con los otros mecanismos de integración, la comunidad andina y el Mercosur, que también tienen sus problemas y sus particularidades. Y coincido totalmente con el embajador Raimundo González, que hoy en día no hay un organismo a nivel interamericano que pueda sustituir al OEA. Y si uno se da cuenta, si uno se fija, los tres países autocráticos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son los que han dejado o ya no están en la OEA. Yo aspiro que en un futuro no muy lejano esos países puedan reintegrarse al sistema interamericano, pero yo creo que el proyecto de UNASUR está muy vinculado no solamente a la fortaleza de la política exterior brasileña, a los objetivos que tenga Brasil en su política exterior, a su visión como global player o no a nivel regional, y por supuesto que lo pueden acompañar otros países que son potencias medias o potencias más pequeñas como la Argentina y Venezuela. Entonces eso va a decir mucho cómo va a relanzarse o no una integración suramericana en los próximos años, ¿no? Jesús, te agradezco inmensamente pues que nos hayas acompañado en este foro en la mañana de hoy. Estamos siempre a la orden, César Miguel, y bueno, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Jesús Macei es politólogo, es profesor universitario, diplomático jubilado de la Cancillería venezolana. Son las 10:16 de la mañana. Cuando repasábamos las noticias de Europa, en España leí esta: 4 hombres sospechosos de colgar en enero una efigie del jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, de un puente sobre la autopista cerca de Madrid, fueron detenidos y 3 de ellos liberados, según indicó la policía española en el día de hoy. El diario ABC en Madrid, en esta mañana, su editorial viene con el título "El odio vuelve a los estadios, los insultos racistas proferidos contra Vinicius en Mestalla abundan en la crisis reputacional del fútbol y ponen de manifiesto un intolerable clima de crispación y agresividad social". ¿Qué pasó puntualmente en el juego entre el Real Madrid y el Valencia? ¿Qué ha venido ocurriendo con Vinicius? Vamos en este momento a Pamplona, donde en la línea telefónica está Ricard López, quien es del podcast El Palco en la radio, comentarista deportivo. Ricard, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, César Miguel. Entiendo que buenos días ahí en Miami. Sí, buenas tardes para ti, en efecto. Claro, claro. Sí, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué fue lo que ocurrió en el juego entre el Real Madrid y el Valencia con Vinicius? Bueno, pues en España, en los programas deportivos y, como bien has dicho, en los periódicos, ya no solo deportivos, sino también generalistas, nos habla de otra cosa. El domingo, en el partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Real Madrid, que se jugó ahí en Valencia, en Mestalla, Vinicius Junior decidió parar el partido para encararse con un aficionado en la grada que él dice que le dedicó insultos racistas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya toda la plantilla del Real Madrid y parte del Valencia se acercó a la grada a señalar al jugador para que la policía le detuviera. Y bueno, tanto la Liga Española de Fútbol como el Valencia como club ha tomado ya medidas para poder detener junto a las autoridades a estos individuos que le dedicaron a Vinicius Junior estos críticos racistas. Igualmente, Vinicius luego fue expulsado y se fue del estadio dedicándole a los aficionados del Valencia un gesto de que se iban a ir a segunda, haciendo con los dedos puntos de segunda división, y por eso hay tanta crispación aquí en los medios, porque pues por estos insultos racistas y luego por este gesto de Vinicius. A ver, ¿esta actitud racista ha ocurrido solo con Vinicius o hay otros jugadores también afroamericanos involucrados? Bueno, es que la verdad es que este año está habiendo mucho problema con Vinicius Junior, sobre todo en los partidos fuera de casa del Real Madrid. Uh-huh.
ya hoy Vinicius han subido en sus redes sociales un vídeo en el que salían unos cuantos ejemplos de estos ejemplos de insultos y de manifestaciones racistas. Como bien has dicho, en el partido que jugó el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, a Vinicius Junior le colgaron en un puente de la capital de España un muñeco con su camiseta colgado, ¿no? Y que ponía, bueno, pues como una amenaza de muerte. Entonces sí, esto está siendo a lo largo de toda esta temporada una tónica muy común, estos insultos racistas a Vinicius, que él ya ha denunciado. Hay 10 denuncias a lo largo de esta temporada por insultos racistas en España, y todos se dedican hacia Vinicius. O sea, es verdad que hubo un ejemplo también con Diacabí, que es un central del Valencia, que creo recordar que es francés, que también recibió insultos, pero sí, más que nada se centran todos en Vinicius Junior esta temporada. ¿Y por qué en Vinicius se centran, Ricard? Bueno, pues porque al final yo creo que evidentemente hay que condenar todos los tipos de racismos, pero él es un jugador que es extremo, que le encanta hacer regates, que a los equipos les ponen nerviosos, y las aficiones contrarias pues se ponen muy nerviosas porque le están haciendo daño a tu equipo, y contra los gestos, que también hay que pensar que Vinicius es un jugador muy joven y contra las provocaciones del público cae y se encara con la grada constantemente, y luego hace gestos como el de Mestalla el otro día de ya segunda, y por eso el problema yo creo sobre todo que es que a la gente le pone nervioso a Vinicius porque es muy bueno, es de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, y por eso le insultan, y Vinicius cae en su juego porque es muy joven, que también había pasado anteriormente con Cristiano Ronaldo, con Neymar, y Vinicius cae en estas provocaciones, y aquí se crea un vínculo de enemistad total entre la grada y el jugador que no es nada bueno, sobre todo para la Liga Española, y como bien dijo Vinicius en su comunicado de que subió el otro día a su Twitter, para el resto del mundo a día de hoy España es un país racista, pero no porque lo sea, sino porque estamos mostrando esta imagen desde los campos de fútbol. Claro. Ricard, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. Ricard López nos habló desde Pamplona, comentarista deportivo, colaborador en El Palco en la radio, cuando insistía en que es muy joven. Vinicius Junior tiene 22 años. Bueno, ya va a cumplir 23 el 12 de julio. En fin. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:25 de la mañana. Con relación a la situación política en Venezuela y las eventuales elecciones primarias que están previstas para el mes de octubre, permanece la discusión de si se va o no a contar con el Consejo Electoral, el CNE, Consejo Nacional Electoral, para que participe y ayude en la votación. Hay sectores que se oponen abiertamente a esto, el sector de María Corina Machado, por ejemplo, y hay otros que no, que dicen que es prudente que que se cuente con la participación del CNE. Vamos a consultar con un experto en estos temas electorales, como lo es el periodista Eugenio Martínez, aquí en Miami. Eugenio, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César, un gusto escucharte. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de la participación del CNE? Bueno, hay temas técnicos, temas legales y económicos y políticos que hay que considerar. Con la asistencia técnica del CNE, lo primero que hay que precisar es que no es que el CNE organiza las primarias, sino que el CNE le alquila a la Comisión Nacional de Primarias las máquinas de votación. Eso se reduce la asistencia técnica del CNE, como fue en 2012 y como fue en 2015, para las primarias de la oposición. Con el CNE se garantiza mayor cantidad de centros de votación, porque se puede acceder a los colegios que se utilizan como centros de votación, y una plataforma mucho más robusta para contar votos y para facilitar cualquier proceso de impugnación, si fuese el caso, y especialmente para no repetir
el esquema de la consulta popular de 2020. En contra de la participación del CNE, habría que decir primero toda la campaña que se ha generado en contra del organismo, del sistema automatizado, que puede disuadir a alguien de participar, y segundo, que si se va con el Consejo Nacional Electoral, con la asistencia técnica del CNE, eso va a hacer que el Plan República se active el día de las primarias de la oposición, como ya ocurrió en las primarias del año 2012. No fue el Plan República, pero fue la milicia la que estuvo en los centros de votación. Con el Consejo Nacional Electoral se garantizarían aproximadamente unos 5.000 centros de votación, es decir, la primaria saldría de las zonas de clase media, por decirlo de alguna manera, y sería un poco más inclusiva o sería mucho más fácil participar en la primaria. Sin el CNE, con una autogestionado por la oposición, el proceso de votación de forma manual, la cantidad de centros se reduce aproximadamente de 5.000 a 3.000, que es lo que la oposición pudiese desplegar en Venezuela. Esos centros de votación estarían básicamente concentrados en zonas de clase media o de alta densidad poblacional, lo cual haría más compleja la participación. Eso favorece a unos candidatos en particular y perjudica a otros, que la menor cantidad de centros o que los centros estén ubicados solamente en zonas de clase media. La totalización de los resultados va a tardar cerca de 48 horas aproximadamente después del cierre de las mesas el 22 de octubre. En todo caso, todos esos argumentos, podemos estar horas hablando de argumentos técnicos y políticos, pero la discusión se ha centrado única y exclusivamente en si se resguarda la identidad de los votantes, bien sea con el CNE o con el voto manual. Quienes están en contra del CNE argumentan que solamente el voto manual garantiza la identidad de los votantes. Creo que sobre este tema es importante recordar que la oposición ya le entregó al gobierno venezolano los datos de 2 millones de personas en 2016 que firmaron avalando el referendo revocatorio. Adicionalmente, todos los militantes de partidos políticos que firmaron por los procesos de relegitimación de esas organizaciones entre 2016 y 2018. Si fuese el interés del gobierno de Maduro, que nunca lo sabemos, pero si fuese el interés de generar una nueva lista Tascón, la va a generar, bien sea con asistencia del CNE o bien sea con votación manual. Porque lo que ocurrió en el año 2012, el gobierno pidió el acceso a los cuadernos de votación, lo pidió de forma tardía, y eso garantizó que la oposición pudiese destruirlos. Seguramente si el gobierno quisiese acceder a los cuadernos de votación en esta oportunidad, los va a pedir la misma noche del 22 de octubre. Ahora, Eugenio, dijiste que sean menos centros de votación favorece a unos candidatos y que sean más centros de votación favorece a otros candidatos. ¿Podrías explicar eso un poco más, por favor? Sí, claro. Si hay menos centros de votación, los centros de votación tienen que concentrarse en zonas clase media, en zonas de alta densidad poblacional. Eso hace más difícil que las personas que están en otros estratos sociales puedan participar. El apoyo, esa concentración aumenta significativamente el apoyo, favorece la participación de quienes apoyan a María Corina Machado. Básicamente, si hay más centros de votación y se abre el proceso a otras zonas, es posible que el resto de candidatos tenga oportunidad de mover más electores hacia las primarias. Es una diferencia en cuanto al diseño electoral que haga la oposición y la Comisión Nacional de Primarias. Bueno, eso que acabas de decir explica muchas cosas. Leí un tuit de Teresa Albánez, del Partido 20 de María Corina Machado. Teresa tiene un cargo importante en todo esto, y ella había declarado que en las primarias no podía participar el CNE porque era un acto privado. A lo cual Paulina Gamus le respondió también en el Twitter con una pregunta. ¿Será por invitación? Es decir, ya que es un acto privado, tienen que invitarme. Por supuesto está la ironía característica de Paulina, pero me gustaría una opinión tuya, un comentario tuyo al respecto
de este caso que puede ser anecdótico, pero sin duda dice mucho? Bueno, el Consejo Nacional Electoral prestó asistencia técnica a las primarias de la oposición en 2012 y en 2015, y no se presentó ese argumento sobre el acto privado. De hecho, Teresa Albáñez era presidenta de la Comisión de Primarias en 2012, cuando el CNE prestó asistencia técnica. En todo caso, creo que este debate sobre el CNE, sobre la asistencia o no del CNE, está sirviendo para que los candidatos intenten diferenciarse entre sí, pero está desviando el debate de lo que debería ser la verdadera posición de los aspirantes a las primarias, de cómo lograr o cómo mejorar las garantías electorales para el 2024. Claro. Todos los candidatos están centrados en la asistencia técnica del CNE o no, pero pocos están trabajando en la actualización del registro electoral o en que se incluyan las recomendaciones o en que se trabajen las recomendaciones de la Unión Europea, que están en el informe de observación del año 2021. Creo que este debate es innecesario por la forma que se está dando, y lo que está haciendo es simplemente que se pierda el tiempo y esfuerzo en desarrollar temas que en realidad le quitan espacio a otros que son mucho más prioritarios, pensando en la presidencial del año 2024. Ya. En fin. Eugenio, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, periodista que ha cubierto durante décadas el tema electoral, nos habló acá en Miami. Son las 10:34. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Tienen un equipo de trabajo comprometido con sus clientes para lograr las mejores soluciones, las soluciones ideales para cada uno. Si tienes necesidad, si necesitas una asesoría para establecerte en Estados Unidos, llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. De Colombia llega esta noticia. Gustavo Petro suspende la tregua con una disidencia de las FARC tras el asesinato de 4 menores. La disidencia de las FARC advierte: suspender la tregua desatará la guerra. El mando de la guerrilla indicó que siempre ha demostrado una voluntad de paz y aspira a una eventual mesa de diálogo. El presidente Petro suspendió el alto al fuego bilateral tras el asesinato de 4 menores. ¿Cómo es que la guerrilla amenaza con desatar la guerra si se suspende la tregua? ¿Cómo es que una guerrilla dice que busca la paz si precisamente su definición es eso, una guerrilla? Y las guerrillas son para guerrear, no para la paz precisamente. En todo caso, vamos a Bogotá. En la línea telefónica está el periodista David Parra de Cable Noticias. David, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto estar con todos ustedes esta mañana. ¿Esta disidencia de las FARC cuál es, David? Esta disidencia es la disidencia que es liderada por Iván Mordisco, ha sido denominada como el Estado Mayor Central y fue el grupo guerrillero de las FARC que no se acogió y no firmó los acuerdos en el año 2016 con el presidente. Entonces ellos no firmaron la paz en ese año. ¿Y cuál es este incidente del asesinato de 4 menores? Bueno, esto ocurrió en el departamento del Putumayo, en donde tienen fuerte presencia ellos, más que todo en los departamentos del suroccidente que colindan con el Ecuador. Allí ellos pues hacen reclutamiento forzado de los menores, en su mayoría de etnias indígenas, de comunidades indígenas, y lo que relatan las autoridades, la Defensoría del Pueblo, es que habían hecho este reclutamiento de estos menores de edad
los menores se escaparon de las filas de las FARC y los buscaron en el pueblo y los asesinaron. Ya esto fue corroborado por las autoridades, por la Defensoría y también por el Alto Comisionado para Paz. Y cuando el presidente Petro dice que se suspende la tregua por estos crímenes, advierten que se va a desatar la guerra. ¿De qué están hablando los guerrilleros estos? Correcto, pues el presidente les dio 72 horas en un comunicado que entregó la presidencia, les dio 72 horas para que se reorganizaran, ya que van a iniciar nuevamente las operaciones militares en departamentos como Putumayo, como Guaviare y en esta zona del suroccidente del país. Asimismo, inmediatamente la guerrilla, estas las FARC, respondieron y aseguraron que pues se va a desatar la guerra. Ellos van a retomar nuevamente pues armas. Se presume que pues van a empezar nuevamente los ataques y los hostigamientos a la fuerza pública y a las poblaciones civiles al suroccidente del país. Entonces, en alerta se encuentra el gobierno, las fuerzas militares y más que todo pues las poblaciones que se van a ver fuertemente afectadas con el resurgimiento del Estado Mayor Central de las FARC. Esta guerrilla de Mordisco, ¿cuán grande es, David? Bueno, pues no hay números exactos, hay muchas organizaciones que los pueden sumar entre 3.000 y 4.000 combatientes, entonces es el número que tienen varias organizaciones como Indepaz o la Fundación Paz y Reconciliación también aquí en Colombia, pero se estima que son entre 4.000 combatientes que tienen en sus filas. Y las conversaciones de paz que ha suspendido Petro, ¿hasta dónde habían llegado, que se pueda saber? Bueno, pues habían llegado al acuerdo del cese al fuego, ellos habían llegado a ese acuerdo de no tener hostilidades, también evitar esos enfrentamientos entre los diferentes grupos, ya que en estas regiones están también las disidencias de Iván Márquez, se encuentran el Clan del Golfo, se encuentra ELN, entonces había hecho ese tratado de evitar esos enfrentamientos, pero hasta donde habían llegado era simplemente un cese al fuego. Se había hablado de una instalación en los próximos días, se esperaba que sea una instalación de una mesa de negociación como la que se está llevando con el ELN, para que ya los delegados se sentaran a tener puntos específicos, pero no se logró, no se alcanzó a llegar a esa mesa específica. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se espera que pueda ocurrir, David? Bueno, pues lo que se espera es que el gobierno retome las operaciones militares en el área. El presidente Petro ha buscado mucho en combatir, en hacer operaciones de interdicción, de simplemente acabar con el tráfico de drogas. Entonces han hecho muchas operaciones en el Pacífico, en las carreteras en Colombia, para hacer incautación de drogas, base de cocaína, del dinero ilegal también que llega. Entonces lo que buscan es debilitarlos financieramente a través de estas operaciones de interdicción, pero a su vez también anunciaron ya la reactivación de operaciones militares para simplemente pues acabar esos núcleos de los grupos que se encuentran en esta región del país. Ya. David, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, César, un gusto, siempre a la orden y muy atentos a lo que lleguen a necesitar. Gracias. David Parra es periodista de Cable Noticias, nos habló desde Bogotá. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, hace el anuncio oficial de entrar en la campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano. A pesar de rondar el 2% en las encuestas primarias, Scott ingresará a la carrera con alrededor de $22 millones en fondos, lo que lo convierte en uno de los competidores más serios en contra de el favorito, que todavía es Donald Trump. Se espera que el senador Scott construya su campaña en torno a la convincente historia de su vida, salir de la pobreza para convertirse en el primer senador negro de Carolina del Sur y el único republicano negro en el Senado. ¿Qué significa esta precandidatura dentro del Partido Republicano? ¿Hasta dónde puede llegar el señor Scott? Vamos a consultar con alguien del Partido Republicano, la señora Rosario Marín. Ella fue tesorera de los Estados Unidos durante el gobierno de Bush
y alcaldesa en la ciudad de, aquí la tengo, Huntington Park, en California. Rosario, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, César Miguel, un verdadero placer, un gusto saludarlos y saludar a toda tu radio audiencia. Un placer estar con ustedes. Gracias. Rosario, ¿cómo ve usted este lanzamiento del senador Scott? Pues mira, yo he tenido la oportunidad de coincidir con el senador Scott en 2 o 3 ocasiones, en los ámbitos en los que uno se mueve, pues por ahí anda uno con él, ya como tú bien lo sabes, él ya tiene 10 años en el Senado, nombrado por Nikki Haley, que también es otra contrincante. Pero sí, obviamente, y lo que escuchamos ayer es su historia, una historia verdaderamente impresionante. Su mamá, una madre soltera, lo cría, y él llega a convertirse en un referendo, de verdad, ¿no?, dentro del Partido Republicano. Entonces, yo creo que es muy inspiracional. Yo creo que es una historia como las millones de historias que tenemos en este bonito país. Y en realidad, yo creo que no sería, pero es algo importante ver diferentes tipos de candidatos específicamente dentro del Partido Republicano. Entonces, bien por Tim Scott, bien por lanzarse para ese peldaño. Yo creo que existe en muchos de los corazones de los republicanos una idea de que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, yo le aplaudo el hecho de que entre a la arena. Yo sé yo personalmente que es una carrera muy, muy difícil para él, pero no deja de ser inspiracional el hecho de que él entre a la contienda. Todavía, y digo todavía porque esas cosas cambian a medida que va avanzando la cercanía de la fecha electoral, el expresidente Trump lidera con comodidad la aspiración presidencial por el Partido Republicano. Se ha especulado mucho que el gobernador DeSantis podría ser una amenaza. Entre esos 2 nombres, ¿qué puede hacer? ¿De qué manera podría colarse el nombre del senador Scott? A diferencia de los 2 contrincantes que acabo de mencionar, Tim Scott sí sabe que él tiene que atacar, pero es un hombre que incluso su forma de ser, su forma de incluso gobernar, es una persona, su personalidad es muy diferente a los del expresidente y los del gobernador de Florida de hoy día. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse es mucho más civilizada. Obviamente en la campaña se tiene que responder, en la campaña se tiene que atacar, pero no vemos, no lo hemos visualizado a Tim Scott como una persona agria, resentida. Vemos a una persona creando consenso, tratando de ver la situación de los diferentes puntos de vista. O sea, la forma de comportamiento de él es muy, muy diferente. Y yo creo que hasta cierto punto lo pone a él en un plano diferente. ¿Me explico? O sea, sí. Vemos a los otros 2, ciertamente al expresidente de la nación, una persona que solamente hay insultos. Interesantemente, César, él no lo insultó a Tim Scott ayer. O sea, es interesante porque no nada más hizo muy buena suerte, algo así, porque fue lo que respondió a la presentación de Tim Scott para la candidatura. Entonces, es muy interesante porque también se habla de que si Tim Scott no llegara a ser el abanderado, bien podría ser
considerado para vicepresidente, ¿no? Eso le quería preguntar. ¿Usted lo ve factible, Rosario? Bueno, primeramente me da mucho gusto que haya entrado a la contienda. Segundo, me da ilusión de que en realidad, una vez que demuestre quién es él, que sus números sean más importantes que lo que ahorita tiene, ¿no? Menos del 5%, creo. Pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con el expresidente. No sabemos si en realidad él va a incluso terminar en la cárcel, ¿no? Una vez que entre ya la contienda, una vez que veamos todos los diferentes argumentos legales que hay en contra de él y a lo mejor que pudiera incluso terminar en la cárcel. No sabemos qué va a pasar ahí. No sabemos qué va a pasar con el gobernador de DeSantis, porque el gobernador de DeSantis sabemos que va a entrar a la contienda, pero ha tenido pues ciertas flaquezas, ¿no? Entonces no sabemos. Entonces, si llegara a ver, como mencionaste la palabra colarse, si llegara a colarse, pues yo creo que sería algo muy, muy bueno para el país. Pudiéramos tener un debate muy importante para ver a dónde queremos seguir con la nación, a dónde, si en realidad hay dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y entonces tener ese debate importante. Yo espero, ¿verdad? Obviamente es temprano, obviamente hay otros contrincantes, Asa Hutchinson también que ha hecho un trabajo como gobernador muy, muy bueno. A Nikki Haley, que fue la que lo nombró a él como senador hace 10 años, cuando ella era gobernador. Pero yo creo que tenemos que esperar, es muy temprano, pero hasta cierto punto sí me da a mí mucho gusto que él haya entrado a la contienda. Desde el punto de vista republicano, para mí. Ya. Rosario, le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana. A la orden. Un placer para mí siempre. Rosario Marín fue tesorera de los Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush. Fue alcaldesa en Huntington Park, California, y, como lo acaba de ratificar una vez más, es del Partido Republicano. 10:54 de la mañana, el viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estaremos transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez y Jessica Fox, más quien les habla, César Miguel Rondón, estaremos esperándolos para compartir momentos maravillosos. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Viernes 16 de junio, Shoppes at Hidden Lake, 12700 Avenida del Southwest con calle 128. Y este evento es patrocinado por Pharmatech Vitaminas y Suplementos Naturales. Elegant Cuts Barber Shop, el Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall. Angel Nails and Beyond, tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company, la mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI South Insurance, tenemos el seguro que necesitas. Ultimate Medical Center Spa, servicios médicos en todas las áreas. Y Bonjour Bakery, la pastelería con el auténtico toque francés del sur de Florida. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Hablemos de literatura, César Miguel. Las candidaturas de literatura oriental al Premio Princesa de las Letras 2023, entre ellas las del novelista japonés Haruki Murakami, se encuentran entre las favoritas del jurado, que mañana elegirá entre los 37 aspirantes de 17 nacionalidades que optan al galardón este año. Los 20 miembros del jurado comenzaron hoy las deliberaciones en la ciudad española de Oviedo, el norte, para decidir qué literato será el premiado en una reunión presidida por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, quien desveló que hay 3 o 4 candidatos orientales extraordinarios
entre los mejores del mundo actualmente. Muy bien. Podría Murakami sorprender. Bueno, méritos tiene al menos Bastantes. una voluminosa e importante producción. Para cerrar, hoy 23 de mayo es el Día Mundial contra el Melanoma, con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y es el Día Internacional para la erradicación de la fístula obstétrica. La fístula obstétrica es una de las consecuencias más graves que puede generarse durante un parto con complicaciones. Y es también el Día Mundial de la Tortuga y el Día Internacional del Fútbol Femenino. Muy bien, para todas nuestras queridas futbolistas. Son las 10:57 de la mañana. La sorpresa de hoy. Nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.